comienza Red Más Noticias. En Red Más Noticias, habla la vicepresidenta electa Francia Márquez. Y esta noche, señora vicepresidenta de la República electa Francia Márquez, es un gusto tenerla con nosotros aquí en Red Más Noticias. Bienvenida. Hola, buenas tardes, un abrazo fuerte y saludo a toda la gente de Red Más Noticias, muchas gracias. Saludo a toda Colombia. Pues primero que todo, señora vicepresidenta, felicitaciones por este triunfo, un triunfo enorme, histórico para el país, además con la mayor votación en la historia democrática de nuestra nación. ¿Qué significa, señora vicepresidenta, para usted este triunfo? Bueno, más que para mí, para Colombia, ¿no? Para Colombia este es un paso muy importante y es que por primera vez logramos desde una apuesta de un gobierno popular, pues que Gustavo Petro, Francia Márquez sean presidente, vicepresidenta. Para mi pueblo sé que esto es un acto de justicia racial, sí, soy la primera mujer afrodescendiente en Colombia y pues he visto los mensajes no solamente de los afrodescendientes en Colombia, sino en el mundo entero, ¿sí? Saludando y celebrando este paso porque reconocemos que cuando uno de nosotros avanza en cualquier lugar del mundo, todos avanzamos. Es un acto de seguir reafirmando la lucha de las mujeres, ¿sí? Entonces es una apuesta a las mujeres, de las mujeres populares, de las mujeres silenciadas, de las que nunca han tenido derechos en este país. Así que eso es lo que representa esta candidatura y una apuesta por los derechos, sí, que han venido defendiendo líderes, lideresas sociales, de la garantía de los derechos humanos y el cuidado de la casa grande, de la naturaleza. Entonces, de alguna manera representamos distintas voces de los movimientos sociales, de los pueblos étnicos, de las mujeres, de muchos pueblos, de muchas personas históricamente excluidas y marginadas. Señora vicepresidenta, usted ha hablado del Ministerio de la Igualdad, de la Equidad. ¿Eso cómo va a funcionar? ¿Eso cómo se va a traducir para los colombianos a partir del 7 de agosto? Bueno, este ministerio se tiene que crear, ¿sí? Tendrá 5 tareas específicas, prioritarias. Uno es el trabajo por la igualdad de los derechos de las mujeres en Colombia. Sabemos que somos el 52% de la población, pero aún el patriarcado y el machismo sigue violentando los derechos de las mujeres. Entonces, una de las tareas de este ministerio es avanzar en políticas, ¿sí?, públicas que permitan a las mujeres la garantía de sus derechos, trabajar por la juventud, ¿sí? Y es que la juventud tenga oportunidades en este país. Si un joven avanza en acceso a educación, en acceso a un empleo, ahí hay oportunidades de que ese joven y esa familia pueda salir adelante. La comunidad diversa LGBTIQ+, que ha sido una comunidad excluida y marginada siempre, nosotros trabajaremos para que ellos y ellas tengan derechos. Los pueblos étnicos indígenas, afrocolombianos, raizales y palenqueros, el pueblo rom, serán también parte de nuestra responsabilidad y ahí estaremos trabajando para erradicar el racismo estructural que no nos permite vivir con dignidad como pueblos y las regiones, los territorios olvidados y excluidos donde aún la gente sigue soñando con tener agua como una utopía, aún sigue soñando que es una utopía que le construyan una vía, que es una utopía que les llegue el acceso al internet, que tengan acceso a salud, acceso a educación. Así que desde esos territorios excluidos y marginados estaremos acompañando a nuestro presidente de la República. Señora vicepresidenta, usted en algún momento en la campaña habló de trasladar su despacho a Medellín. ¿Eso finalmente va a hacerse así o se quedará aquí en Bogotá?
No, nosotros hablamos de ir a hacer la campaña en Medellín en ese momento. Ahora, por supuesto, espero que mis acciones de gobierno sean en territorios apartados, olvidados, por supuesto, en las regiones, porque además vengo de esos lugares de las regiones. Estaremos en Medellín trabajando duro, pero no creo que voy a estar desde ahí gobernando, ¿no? Dijimos fue que en el marco de la campaña nos desplazábamos a Medellín para hacer la campaña allá. Estuvimos bastante presencia nuestra, hicimos varios actos en Medellín, pero voy a estar en distintas regiones del país haciendo el gobierno desde los territorios y un poco el gobierno desde la descentralización administrativa. Señora vicepresidenta, una de las frases que más me ha llamado la atención de lo que usted ha dicho a través de sus diferentes intervenciones es perdonar para avanzar. ¿Cómo hacemos en Colombia para empezar a perdonar y empezar a avanzar? Primero es que reconocemos que hay una segunda parte de otro proyecto político con quien estamos compitiendo y reconocerles el trabajo, reconocerles que hicieron un programa y que varias de esas propuestas tienen que articularse al programa de gobierno nuestro para que sea un gobierno no de Gustavo Petro, no de Francia Márquez, sino de los colombianos y colombianas. A gobernar para todos es parte del camino que tendremos que hacer. En otros tiempos nosotros vivimos la exclusión, vivimos la marginalidad, ¿sí? Yo acabo de llamar precisamente a la doctora Marelén Castillo y le dije, hermana, compañera, estábamos compitiendo en política, pero somos hermanas y tenemos que comprometernos juntas a sacar este proyecto adelante. Me manifestó su intención de construir colectivamente, de contribuir que juntos podemos lograr que este país viva en paz, que este país viva con justicia social y con dignidad, y ese es un propósito. Señora vicepresidenta, ¿cuál es la diferencia que hay cuando se habla de democratizar y expropiar? Porque muchas personas han confundido una cosa con la otra. ¿Cuál es el mensaje de fondo? Bueno, primero no es que hubo confusión de la gente, sino que hubo una intención, y tengo que decirlo así de claro, de ciertos sectores políticos del país de venderle un engaño a la gente, de decirle mentiras a la gente. Le dijeron a la gente que Gustavo Petro y yo los íbamos a expropiar. A nosotros fuimos a una notaría a dejar claro que no íbamos a expropiar a nadie. Y hoy que soy vicepresidente y que Gustavo Petro es presidente de Colombia, ratificamos esa decisión que no vamos a expropiar a nadie. Democratizar implica, ¿sí?, la restitución de los derechos territoriales de las víctimas de Colombia, las víctimas del despojo en este país. Democratizar implica que a esos territorios excluidos y marginados llegue el agua potable, llegue la educación, llegue la salud, que esas comunidades en esos territorios excluidos tengan oportunidades para producir, para sembrar su tierra. La coca avanzó en nuestro país porque no hubo oportunidades, porque el campo no se atendió. Pues como lo hemos dicho, este es el gobierno que hará todo el esfuerzo necesario, ¿sí?, para que el campo vuelva a florecer. Queremos un campo productivo, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer, eso es democratizar, que hay garantías que el Estado colocó en ciertos sectores, siempre, ciertos sectores productivos. Hoy esas garantías de un sistema de riego, de vías terciarias, de conectividad, ¿sí?, de investigación de ciencia y tecnología, lleguen a esos territorios excluidos y marginados, donde está la gente más empobrecida del país. Eso es democratización. Y la empresa privada, el capital privado, señora vicepresidenta, ¿qué papel va a jugar en este gobierno? Bueno, la empresa privada seguirá siendo la empresa privada y seguirá aportando al desarrollo del país. Sí, yo tuve, Gustavo Petro, en la última semana la oportunidad de hablar con distintos empresarios de las regiones y les decíamos hoy
Colombia tiene unos desafíos. Uno es que tenemos que acomodar y alistar el tránsito de esa economía extractivista hacia una economía de la producción, hacia una economía que cuide la vida. Y eso significa potencializar la producción agrícola, eso significa potencializar la industria nacional. Colombia no es un país industrial hoy, ¿sí? Y fortalecer la industria nacional será parte del camino que tendremos que hacer. Avanzar en la paz completa nos implica avanzar en un renglón muy importante en la economía de Colombia y es el turismo ecológico, comunitario y sustentable. Somos el país más biodiverso, tenemos una riqueza cultural y natural inmensa que no se ha explotado, que no se ha generado economía por el conflicto armado. Nadie quiere ir a los territorios nuestros porque les da miedo, porque todavía se mencionan como territorios de zona roja, ¿no? Pasar esos territorios de zona roja a territorios de zona verde, de zona biodiversa, es parte de un desafío y un camino de paz, porque ahí hay oportunidades para la gente. Ahí hay oportunidad para generar empleo, ahí hay oportunidades para generar bienestar. Y por supuesto, entonces, hoy seguimos invitando a todos los empresarios y empresarias de Colombia a ser parte de este cambio. Con ellos y con ellas vamos a transformar este país. La paz significa que ellos tengan garantías para seguir produciendo. Y eso es un camino que no podemos abortar, es un camino que tendremos que hacer. Por eso, desde ya les convocamos a un gran diálogo nacional, a un gran acuerdo nacional para avanzar como sociedad, para avanzar como nación, en una nación próspera, en una nación igualitaria, equitativa, en una nación con justicia social, en una nación con justicia ambiental, en una nación con justicia racial, una nación con justicia de género. Lo podemos hacer con justicia económica, ¿sí? No podemos seguir hablando de que somos el país que está produciendo economía y entonces mientras niños y niñas están muriendo de hambre y desnutrición. Esa economía tiene que traducirse en bienestar social para todos los colombianos y a eso invitamos a todo el empresariado de Colombia. A propósito de esa última frase, ya para terminar, señora vicepresidenta, la escuchamos a usted decir que trabajar para vivir sabroso. ¿Será que en 4 años, cuando ustedes estén terminando este mandato, estaremos todos trabajando y viviendo sabroso? Pues nosotros empeñamos su palabra por eso, ¿sí? Y Colombia nos eligió por eso. Así que nuestro compromiso es trabajar por ello, porque este país viva sabroso. Vivir sabroso es vivir en paz. Vivir sabroso es vivir con dignidad. Y vivir sabroso es vivir sin miedo. Sí, yo creo que eso es lo que hemos prometido y sobre eso, en eso vamos a trabajar arduamente, porque la gente logre vivir sin miedo en Colombia, porque nuestros hijos puedan andar en la calle sin miedo a que los asesinen, a que los violenten. Esa es nuestra promesa de gobierno y trabajaremos día y noche para que sea posible. Pues señora vicepresidenta de la República, Francia Márquez, es un gusto tenerla con nosotros aquí en Red Más Noticias. Le deseamos todo lo mejor, pues si a ustedes les va bien, a Colombia le va bien. Feliz noche. Muchas gracias, que Dios nos bendiga a todos y bueno, vamos a gobernar para el pueblo, para este país, con dignidad. Bueno, y seguimos hablando del nuevo panorama político, de ese que vendrá para el país, porque el presidente electo Gustavo Petro llegará al cargo con un Congreso dividido. Tanto en Senado como en Cámara deberá buscar la manera de conquistar apoyos de diferentes sectores políticos que han estado alejados de sus apuestas políticas. Aquí les mostramos cómo quedan esas fuerzas. Con el nuevo viraje en la política colombiana, el presidente electo Gustavo Petro tendrá una dura tarea en el Congreso para sacar adelante las reformas que ha propuesto. Una de las caras más representativas de la oposición será la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático. Yo he sido crítica porque conozco lo que significa un régimen, no un gobierno, como el que nos va a traer Gustavo Petro. Vamos a tener una organización de oposición en todas las regiones de Colombia. Si hay que marchar, marcharemos.
Si hay que denunciar, las acciones se denunciarán de todo lo que llegue a los rincones de Colombia. Para que sus proyectos sean aprobados, el nuevo gobierno necesitará 55 congresistas a favor en el Senado, pero hasta el momento tiene 20 curules del pacto histórico, eventualmente 13 de la coalición Centro Esperanza, 5 de partidos comunes y 2 de los movimientos indígenas, para un total de 40 curules, mientras los partidos de derecha y centro derecha suman 67, por lo que Cabal hizo un llamado a que los demás movimientos políticos se unan para lograr mayorías. El problema es que Petro puede llegar, como llegó Juan Manuel Santos, a comprarlo todo. ¿Hasta dónde le dure? No sé. ¿Hasta dónde exista la irresponsabilidad de los congresistas de saber que lo que se le trance a Petro va a ser simplemente el resultado de la destrucción del país? El senador electo por Cambio Radical, David Luna, señaló que le propondrá a la bancada de su partido sumarse a la oposición. Acompañando los proyectos que beneficien al país, pero oponiéndonos frontalmente a los que consideremos van en contra del aparato productivo, de la generación de empleo, de irrespetar las instituciones. Y es que ya se conocieron las primeras reacciones de la oposición a lo que sería el proyecto de ley de reforma tributaria. No a la reforma tributaria, no más impuestos. Los recursos que necesita el gobierno salen de sobra con la austeridad y la lucha contra la corrupción. En la Cámara de Representantes, el gobierno Petro también tendría que jugarse por la conquista de los votos de por lo menos 92 congresistas. Las apuestas estarían en el Partido Liberal, que suma 32 curules en la Cámara, y eventualmente la U y Cambio Radical. Cabe resaltar que todas las colectividades tienen plazo hasta el 7 de septiembre para declararse en oposición, independientes o partidos de gobierno. Y a propósito de esas fuerzas en el Congreso, de cómo quedará la oposición, pues Twitter de nuevo fue escenario de enfrentamientos políticos. Juan José Laforí, hijo de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, generó la polémica de las últimas horas allí en ese escenario digital al defender la postura de su mamá de declararse en oposición al gobierno entrante, al gobierno de Gustavo Petro. Ya ustedes la veían, ella lo ha dicho públicamente. Pues en su cuenta de Twitter escribió esto: es la hora de la derecha, una nueva derecha que imprescindiblemente tiene que ser sin Uribe, Giovanni. Y a este trino le respondió Paloma Valencia diciendo: sin el presidente Uribe, ni tu mamá sería senadora ni Colombia sería república. No entiendo cómo te unes a la izquierda radical cuyo único propósito ha sido, como el tuyo, dejarlo de lado. Uribe es y sigue siendo el muro de contención contra el comunismo. Pero ¿cómo le parece que ahí no terminó la cosa? Porque respondió una vez más Juan José a este trino pues que publicó Paloma Valencia. Dice: la marxista cercana a la izquierda radical es usted, senadora. Bueno, y la pelea se puso ya más fuerte y tuvo que entrar en la discusión José Félix Laforí, quien es el esposo de María Fernanda Cabal y padre de Juan José. Y trino lo siguiente: debate inconveniente, puntos suspensivos. Mucho le debe este país al presidente Álvaro Uribe. La Favoré Cabal no había nacido cuando rescató a Colombia y Paloma Valencia merece respeto. Bueno, se fue un poco por el lado de Paloma Valencia. Esa es la política. En eso va el contrapunteo, sí señor. Mientras tanto, el registrador Alexander Vega entregó un balance de las elecciones. Anunció que el próximo jueves Gustavo Petro será declarado ya como presidente electo de Colombia y dio a conocer el fenómeno de los jóvenes que votaron por primera vez y que llevaron a reducir el nivel de abstencionismo en el país. Este jueves 23 de junio, Gustavo Petro y Francia Márquez recibirán las credenciales como presidente y vicepresidenta electa de Colombia, resultado de un positivo balance de la jornada electoral de este 19 de junio y un proceso de preconteo y escrutinio que, según el registrador nacional, tuvo apenas una diferencia del 0,01%. No hay reclamaciones de los testigos electorales de las campañas en las comisiones escrutadoras municipales. Por primera vez logramos bajarle casi 5 puntos a la abstención, llegando al 58,17%. Es una cifra histórica, primero porque en Colombia no hay voto obligatorio y segundo porque siempre se tenía en cuenta que los jóvenes no votaban. Reveló el registrador que para esta segunda vuelta presidencial la participación de los jóvenes fue clave y además significó una reducción del nivel de abstencionismo en el país. Hubo un gran porcentaje
de ese 4% de incremento de votación de primivotantes. ¿Qué quiere decir esos jóvenes de primera vez que en el transcurso de la semana vamos a seguir analizando? De acuerdo con las cifras entregadas por la Registraduría Nacional, Gustavo Petro obtuvo 11.291.986 votos, Rodolfo Hernández 10.604.337 votos. El voto en blanco llegó a 500.043 sufragantes. Los votos nulos fueron de 270.085 y no marcados 21.459. Hay reacciones que se generaron luego de que el grupo terrorista ELN anunciara diálogos con el presidente electo Gustavo Petro. Las opiniones están divididas. Tras la victoria de Gustavo Petro, el comando central del ELN de inmediato se dirigió al futuro mandatario de Colombia, expresando su ánimo de querer restablecer los diálogos de paz que se habían instalado en el gobierno de Juan Manuel Santos. En la misiva del grupo subversivo se lee: el ELN mantiene activo su sistema de lucha y resistencia política militar, pero también su plena disposición para avanzar en un proceso de paz que dé continuidad a la mesa de conversaciones iniciada en Quito en febrero de 2017. Los diálogos se acabaron en 2019, cuando el presidente Duque decidió romper todo intento de acuerdos con esa guerrilla, después que ésta instalara un carrobomba en la Escuela de Policía General Santander. Analistas expertos en política y conflicto señalan que el reto del nuevo gobierno es grande, teniendo en cuenta que el ELN es una guerrilla dedicada al narcotráfico. Lo que no podemos perder de vista es que el ELN se ha convertido en un grupo narcoterrorista que creció en territorio venezolano, de modo que este gobierno la tiene difícil para llegar a un acuerdo con narcotraficantes como los del ELN. Mientras tanto, el analista y escritor del libro Una paz sin dolientes, negociaciones del gobierno con el ELN, señaló que no ve descabellado sentarse a hablar con la última guerrilla que queda en el país. El gobierno del Pacto Histórico, que inicia el próximo 7 de agosto, tiene la tarea de liderar este acuerdo de paz. Hay que sentarse cuando el gobierno esté instalado con la guerrilla del ELN en Cuba. Hay que pedir excusas a Cuba por el maltrato que ha recibido por parte del gobierno de Iván Duque y volver a encaminar la solución negociada. Recalcó que lo que posibilitaría avanzar con este proceso es lo que dejó hecho inicialmente el expresidente Santos. La única salida a este largo conflicto es la salida del diálogo y de la negociación. En diversas ocasiones, el electo presidente Gustavo Petro manifestó que estaría dispuesto a reanudar los diálogos con el ELN basado en el aprendizaje que dejaron los acuerdos de paz con las FARC. Se empiezan a mover las piezas en distintos tableros a raíz de la elección de Gustavo Petro como nuevo presidente de la República, y uno de esos tableros es el de la seguridad y en concreto la posibilidad de restablecer negociaciones con el ELN. Recuerden ustedes que en la ciudad de Quito en 2017 se inició una mesa de negociación que terminó suspendida después de los atentados infames de esa guerrilla a la Escuela de Cadetes General Santander en enero de 2019. Desde entonces ha quedado en el congelador esa negociación y ahora el ELN saluda, celebra la elección de Gustavo Petro y dice que estaría dispuesto a negociar con él. Él también, como candidato, dijo que estaba dispuesto a restablecer negociaciones con el ELN. ¿Qué tan fácil sería? Ahí hay dos dimensiones que hay que tener presentes. Una, el contenido temático de esa negociación, y dos, aspectos logísticos. En el contenido temático parece por el momento haber convergencia. Por lo menos la gente del ELN ha planteado tres grandes temas en los cuales hay convergencia con Gustavo Petro. La primera de ellas, inclusión económica y política de la población colombiana. Eso es, por supuesto, una bandera del gobierno de Gustavo Petro. En segundo lugar, una economía soberana y no depredadora, refiriéndose a la animadversión que tiene el ELN contra la industria petrolera, otro punto de convergencia con el gobierno de Gustavo, con el futuro gobierno de Gustavo Petro. Y la tercera, un viraje en la doctrina de seguridad y derechos humanos en el país. Habrá que ver exactamente eso qué quiere decir, pero por lo menos en principio son temas que también están presentes en el programa de gobierno de Gustavo Petro. Hasta ahí la agenda temática daría para pensar que se pueden adelantar negociaciones. En la práctica hay un par de problemas por resolver, creo que uno más fácil que otro. El primero es el
de la injerencia que tendría o el rol que tendría la comunidad internacional en estas negociaciones, algo que es tradicional en las negociaciones de paz en Colombia y que seguramente, cambiando el rol de algunos de los países, se podría volver a establecer un apoyo de la comunidad internacional. Pero el segundo, el más complicado en esta dimensión práctica, es el que tiene que ver con algo que veíamos en la nota. El ELN se ha convertido en uno de los actores más relevantes del narcotráfico en Colombia y eso significa que su solicitud de adelantar los potenciales diálogos bajo un cese al fuego correspondería en la práctica a dejar totalmente abierto el terreno para que la actividad narcotraficante siga avanzando sin ninguna oposición de parte de la fuerza pública. ¿Será que el gobierno de Gustavo Petro accede a un cese al fuego bajo condiciones totalmente libres desde la perspectiva de este crimen organizado? Habrá que amanecer y veremos. El alza del dólar tras los resultados de las elecciones del domingo se ha sentido en las casas de cambio. En Barranquilla, nuestra corresponsal recorrió varias de ellas para verificar precios de compra y de venta. Tras los resultados de la segunda vuelta presidencial, el dólar en las casas de cambio de Barranquilla se disparó y se está vendiendo muy por encima de la tasa representativa del mercado. El fin de semana antes de las elecciones se vendía el dólar a 3.880, 860. Se compraba a 3.800. Desde hoy ha sido una locura, la gente desesperada buscando dólar, se está vendiendo a 4.300. Es que está muy escaso. La incertidumbre para algunas personas tras el triunfo de Petro aumentó la demanda de divisas, lo que ha provocado una escasez de dólares en la ciudad. Actualmente no se consiguen grandes cantidades de la moneda. Se han venido buscando muchos dólares, lo que es mucha divisa, dólares, euros, pero la verdad es que no hay, estamos en escasez de dólares, no hay dólar, no se consigue el dólar. Una persona que necesite más de 5.000 dólares es muy difícil que los encuentre. Hay poquito de 200, 500, 600 dólares así. Y así lo confirman los barranquilleros que están buscando desesperadamente comprar dólares y no consiguen. Desde el día de ayer estamos buscando dólares. ¿Y qué les dicen en las cajas de cambio? Que no hay y está muy costoso. Según los administradores de las casas de cambio, las personas que requieren comprar divisas deben hacerlo a primeras horas de la mañana porque en el transcurso del día se vuelven más escasos. 7 exjefes de las FARC reconocieron ante la JEP su responsabilidad en crímenes de guerra y lesa humanidad, específicamente el secuestro. Durante la audiencia, una magistrada del tribunal regañó a Joaquín Gómez por decir que los rehenes, es decir, los secuestrados, podrían hasta fritar carne. También hubo duros reclamos por parte de las víctimas. El último secretariado de las FARC aceptó su responsabilidad en los más de 21.000 secuestros que perpetró la otrora guerrilla. Ante las víctimas de este flagelo, uno a uno de los exjefes subversivos reconocieron la imputación de 7 crímenes sobre privación de la libertad y tratos crueles. Reitero, hemos venido aquí como último secretariado de las aparecidas FAREP y como Rodrigo Londoño Echeverry, en mi calidad de último comandante, a asumir nuestra responsabilidad individual y colectiva frente a uno de los más abominables crímenes cometidos por nuestra organización, fruto de una política que desembocó en crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, al igual que en hechos y conductas calificadas y determinadas por la Sala, yendo en contravía de los valores y los principios que pregonaban, inspiraban nuestra lucha. Pese a aceptar la crueldad del secuestro, Joaquín Gómez aseguró que sí hubo buenos tratos a 2 de sus rehenes, Ingrid Betancourt y Clara Rojas. Sus palabras generaron rechazo. En el caso de Ingrid y Clara, y ella puede desmentirme, si uno llegaba a ese campamento y no las conocía, tampoco sabía que eran secuestradas. Ellos ahí estaba el economato, cuando les provocaba, fritaban carne, fritaban no sé qué, estaban libres. Esos comentarios nos hacen daño. Nosotros no íbamos a la rancha y no había carne. Nunca la hubo. Lo que sí hubo, perdón los detalles, habían 2 gallinas. Y nosotros oíamos el olor del huevo frito por las mañanas. Y eso nunca fue para nosotros. Eso era para sus comandantes y su gente. Recordarles que la razón por la cual están aquí no es por las veces que los trataron bien, ¿sí? La razón por la cual están aquí hoy, y es lo que está insistiendo la magistrada Catalina, es por los hechos que fueron torturas. Algunas de las víctimas llevaron cadenas como símbolo del cautiverio y los malos tratos a los que fueron sometidos.
que en muchas ocasiones pensaba que era mejor morir y descansar. Porque las cadenas, y permiso, me paro, porque las cadenas de la humillación, amarradas al cuello, atadas a un compañero policial o del ejército, coronel Malagón, nos causaron la mayor de las humillaciones. Nuestro respeto por los ciudadanos que han integrado las fuerzas militares y de policía, con quienes nos enfrentamos como actores armados en el campo de batalla. Y como lo establece el derecho internacional humanitario, se pueden hacer rehenes o prisioneros de guerra, como decía. Pero aquí, ¿qué reconocemos? Todo lo que ya implica extralimitarnos y entrar en este proceso de deshumanización. El exdiputado del Valle, Sigifredo López, preguntó sobre unos correos que buscaban, según él, esconder el asesinato de sus compañeros. Voy a mencionar 2 correos que intercambiaron los integrantes del secretariado a propósito de la muerte, donde discutían si hacían público el hecho o si no lo hacían público, si decían toda la verdad o se guardaban la... Gracias, señor Sigifredo, se los puede entregar a la Secretaría Judicial. De Sí, hecho, pero es para que hacerle, es que me interesa que él haga reconocimiento de estos correos. Otras víctimas de este flagelo también hicieron duras recriminaciones contra la excúpula de las FARC. Ustedes son genocidas al igual que fue Hitler. Ustedes, una manada de asesinos, de criminales que merecen el repudio de la sociedad colombiana. Yo quiero decirles a ustedes que esta página de dolor, pues hay que pasarla, porque definitivamente, como bien lo decía el señor presidente de la JEP, es mucho mejor la paz que una guerra prolongada. La JEP tendrá al menos 3 meses para definir cuál será la condena contra los exjefes de las FARC. Bueno, pues todo esto pasó hoy allí en la JEP. Y el presidente Duque, atención a esto, confirmó el trámite de la extradición hacia Estados Unidos de Nini Johanna Úsuga, alias La Negra. Estamos hablando de la hermana de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. Esta mujer era la encargada de las finanzas del Clan del Golfo. En sus manos estaba la contabilidad del dinero de ese grupo delincuencial que obtenía por el envío de droga a Europa y también a los Estados Unidos. Junto a ella serán extraditados Jorge Castaño, alias Plástico, Juan José Valencia, alias Falcon, y Camilo Hernández, alias Camilo. Daniel Quintero volvió a su cargo como alcalde de Medellín después de 42 días de suspensión. A su regreso aseguró que se pondrá a trabajar junto a Gustavo Petro en los proyectos de la ciudad. Incluso insiste en crear una mesa de diálogo para articular a empresarios y políticos de corriente uribista. Daniel Quintero volvió con una sonrisa de oreja a oreja, acompañado por varios funcionarios públicos y una calle de honor. Estuvo 7 semanas fuera del recinto de la alcaldía por su presunta participación en política, hecho que aún sigue en investigación. Y agradecerle a Gustavo Petro, presidente de Colombia, porque él pidió que volviéramos al cargo. 12 horas después estamos en el cargo nuevamente, como siempre debió haber sido. Durante su ausencia en Medellín, como dicen por ahí, pasó de todo. El daño en la vía férrea del metro, los damnificados por la temporada invernal, los avances en Hidroituango y la licitación del metro de la 80. Pero también retorna en medio de un álgido ambiente político y social, a lo cual se ofreció como puente con el sector que hoy está preocupado. Con los empresarios, con los gremios, con todos los sectores y con incluso el uribismo, si así lo quieren, porque creemos que nos tenemos que unir por Medellín, por Antioquia, por la gente. Y yo me comprometo a hacer también un puente con el presidente de la República para los sectores y los gremios que tengan alguna preocupación en la ciudad. Vienen buenas noticias en ese aspecto, y es que viene el Ministerio de Industria para la ciudad. Eso es una gran noticia que va a permitir desatar toda la política industrial de Medellín.
Quintero aprovechó el momento para enviarle un saludo a Gustavo Petro y aseguró que se pondrá a trabajar en unión con él para cumplirle a Medellín con varias promesas que el presidente electo hizo en campaña. Medellín, para resolver todos estos problemas de climáticos, tiene que convertirse en ecociudad. Medellín es la ciudad con mayor población viviendo entre montañas. Y eso implica, sin ninguna duda, que tenemos que hacer muchos sistemas de movilidad que eviten tanto carro. Vienen 5 metrocables, yo creo que ahí viene una gran noticia, pero además el metro del 80 que ya estamos a un pelo, pues. A la alcaldía de Quintero le quedan menos de 18 meses para lograr las nuevas metas que se traza. La entrega de cerca de 150.000 computadores a los estudiantes, el lanzamiento de lo que llamó el Plan Maestro de Colegios Futuro y el cierre del proceso de licitación para la construcción del metro de la 80. En Noticias de Bogotá, este 2 de julio, Transmilenio deberá dar una respuesta sobre si podrá garantizar la conectividad de las cámaras de sus buses con el Centro de Comando y Control del Distrito. Una problemática que se denunció desde el año pasado y que ha impedido reacciones inmediatas frente a hechos delincuenciales que lastimosamente se siguen presentando. Desde el año pasado, el concejal Juan Baena ha denunciado que las cámaras instaladas en los buses de Transmilenio y el SITP no están conectadas con el Centro de Comando y Control C4 del distrito. El mayor corredor, por supuesto, de Bogotá pues es Transmilenio. Allá circulan diario más o menos 2,5 millones de personas. Entonces pues tienen 32.800 cámaras que estamos esperando que en realidad tengamos un sistema de vigilancia robusto, el necesario que tiene Bogotá para reaccionar en tiempo real y que tenga un monitoreo. 6 meses después de hechas las denuncias, el panorama no es el mejor. Según un informe realizado por la Personería, en la primera semana de junio, el C4 sigue sin tener interconexión con las cámaras. Transmilenio se comprometió a que el 2 de julio tiene entonces listo el sistema de vigilancia conectado además con el C4 para que nosotros en Bogotá podamos vigilar, ¿no? y reaccionar a los problemas de inseguridad que se vienen presentando históricamente en Transmilenio. Para expertos, tener conectadas las cámaras instaladas en los buses troncales y zonales es un desafío técnico, logístico y económico difícil de cumplir en el mediano plazo. Tanto en los buses de Transmilenio como en los del SITP no se ha definido quién va a asumir el costo del plan de datos. Es un elemento sencillo, pero que garantiza que estas cámaras estén conectadas en tiempo real con el C4, que es el Centro de Operaciones de la Policía. Sin embargo, no nos han dicho cuánto es el costo total, ni quién lo va a asumir, si lo asume Transmilenio y qué implicaciones tiene para la tarifa, o si lo asume la Secretaría de Seguridad. Según Transmilenio, el sistema cuenta actualmente con 34.126 cámaras en total, 423 para monitorear puntos críticos del sistema conectadas directamente al C4, 866, incluidos 60 domos que se encuentran en estaciones y registran eventos que afectan la operación y a las cuales el Grupo de Transporte Masivo de la Policía Nacional les puede hacer seguimiento desde el Centro de Control de Transmilenio y el C4. Y hay 32.837 en los buses, pero sin monitoreo en tiempo real. Están cometiendo un hurto en un Transmilenio, ¿cierto? Pues la policía no tiene cómo darse cuenta de que efectivamente hay un problema en Transmilenio. Entonces, ¿qué pasa? Nos toca pedirle al operador la grabación, no es en tiempo real, no puedo actuar en tiempo real, básicamente. En un comunicado, Transmilenio respondió que el sistema cuenta con 1.318 cámaras de seguridad conectadas al C4. Agregaron que las 863 cámaras de operación instaladas en las estaciones ya están interconectadas. Mientras otras soluciones llegan, la inseguridad crece en el sistema. Según cifras de la Secretaría de Seguridad, el hurto a personas en articulados y biarticulados pasó de 1.155 casos el año pasado, de enero a mayo, a 1.747 en el mismo periodo de tiempo. En el caso de los alimentadores, entre enero y mayo pasados, se reportaron 1.188 hurtos a personas dentro de los alimentadores, es decir, un promedio de 7 casos por día. Esto representa 203 denuncias más en el mismo periodo de 2021 para un incremento del 20,6%. El petróleo de referencia Brent se negocia en promedio en $114.65 el barril. La libra café colombiano cerró en Nueva York a $2.33. El índice MSCI Colcap
se redujo 3,82% a 1.398 unidades. La tasa representativa del mercado para mañana es de 4.026 pesos con 92 centavos. El euro se negocia en 4.194 pesos con 88 centavos. Las cifras son los 5,4 billones de pesos que se recaudaron en regalías entre enero y mayo. Esos recursos sirven para realizar obras en las regiones. La noticia más importante está en Ecuador, porque la tensión es máxima, una semana después de que el mayor movimiento indígena diera inicio a un paro que es indefinido, ante el alza de los precios de los combustibles. En las últimas horas, nada más y nada menos que el propio ministro de Defensa del Ecuador advirtió que la democracia de su país está en riesgo. Ana María, buenas noches. Giovanni, buenas noches. Pues en el 9º día de movilizaciones, por lo menos 10.000 indígenas siguen protestando en varios puntos de Quito. Ahora, el epicentro de las revueltas, el presidente Guillermo Lasso, por su lado, nuevamente hizo un llamado al diálogo. En enfrentamientos con la policía, así inició este martes una nueva jornada de protestas en el marco del paro nacional que realiza el movimiento indígena ecuatoriano ante el alto costo de vida y el incremento en el precio del combustible. Desde el Ministerio de Defensa advierten que existen intereses oscuros detrás de las movilizaciones. Ecuatorianos, la democracia del Ecuador está en serio riesgo ante la acción concertada de personas exaltadas que impiden la libre circulación de la mayoría de los ecuatorianos. En las últimas horas el gobierno decidió ampliar el estado de excepción de 3 a 6 provincias debido a la violencia registrada y a los masivos bloqueos en las principales carreteras. Las Fuerzas Armadas no permitirán que se intente romper el orden constitucional o cualquier acción contra la democracia y de las leyes de la República. Este lunes, cuando se cumplió una semana del inicio de las protestas, el presidente Guillermo Lasso reiteró su llamado al diálogo, mientras que desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas CONAIE aseguran que no han sido escuchados. Todos queremos diálogo, menos unos pocos violentos. Hago un llamado por la paz. Tenemos que sentarnos en una mesa y juntos buscar soluciones para cada una de las legítimas necesidades de las familias ecuatorianas. El Ecuador elige la democracia, nunca el caos. Se espera que este martes continúen llegando más indígenas a la capital, ahora centro de las manifestaciones que ya dejan decenas de heridos y millonarias pérdidas económicas. Y se conoció la primera imagen al interior de la primaria Robben Uvalde en Texas en el momento de la emergencia al día de la masacre que dejó 19 niños y 2 adultos asesinados el 24 de mayo. Esta es la imagen de los agentes, evidencia que en el pasillo sí estaban bien equipados con fusiles y por lo menos un escudo balístico, y que pese a contar con estos equipos, se demoraron en actuar, lo que denunciaron los padres de familia desde el inicio. Según la cronología, el atacante entró a las 11:33 de la mañana al colegio. Fue hasta las 12:50, es decir, 58 minutos después, cuando se dio luz verde a los equipos para entrar al salón. Una imagen que desvirtúa que los oficiales no estaban lo suficientemente equipados como para neutralizar al atacante. Uno de los motivos que dieron al explicar por qué no entraron a tiempo. Esto mientras los niños seguían llamando al 911. Hay pruebas convincentes de que la respuesta de las fuerzas del orden público al ataque del Robb Elementary fue un fracaso abyecto y la antítesis de todo lo que hemos aprendido en las últimas 2 décadas desde la masacre de Columbine. Momentos de pánico se vivieron en el Aeropuerto Internacional de Miami. El vuelo llegaba de República Dominicana cuando el tren de aterrizaje colapsó y ocasionó este incendio. De las 126 personas que iban a bordo de la aeronave, 3 resultaron con heridas leves y están siendo tratadas en el hospital. Según el Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade, el incendio está bajo control y las tripulaciones mitigaron el derrame de combustible. La noticia es económica, porque el dólar abrió al alza, muy al alza. Luego se reguló y logró estabilizarse.
Sin embargo, muchas personas dicen que es crucial, fundamental, que el nuevo ministro de Hacienda sea anunciado para darle tranquilidad a los mercados, sobre todo en el exterior, porque hoy hubo caídas y fuertes. Paula. Mire, Giovanni, abrió la jornada el dólar a 4.100 pesos, luego terminó cerrando el día a 4.022 pesos, pero empezó también a escasear en las casas de cambio y se negoció por encima de los 4.000 pesos. Como usted bien lo señala, los analistas dicen que este comportamiento era de esperarse, pero que su volatilidad se va a mantener entre muchos factores hasta que no se conozca el nombre del ministro de Hacienda del gobierno entrante. El dólar en Colombia subió este martes y se acercó a los 4.100 pesos al inicio de la jornada, pero con el paso de los minutos se redujo levemente y cerró en promedio a 4.026 pesos. Subió más de 100 pesos frente a la tasa representativa del mercado y cerró en 4.022. Los analistas esperaban este comportamiento y señalan que la volatilidad se mantendrá por varias causas. Inicialmente hay expectativa frente a la designación del ministro de Hacienda y hasta que se conozca habrá presión al alza. En muchas casas de cambio comenzó a escasear y se reportaron precios entre 4.025 y 4.090 pesos. Algunos opinan que a Colombia le fue mejor que a Perú y Chile con sus cambios de gobierno. Los activos financieros en Colombia descienden el día de hoy porque no tenían descontado la posibilidad de que Gustavo Petro ganara la presidencia en el país. Esta reacción es completamente natural, también la vimos a los resultados de las elecciones presidenciales en Chile y en Perú, que vivieron un proceso similar al que estamos viendo nosotros en estos momentos. Y posiblemente la volatilidad continuará en el corto plazo hasta que Gustavo Petro no anuncie quién sería su ministro de Hacienda y el gabinete que lo estaría acompañando. De hecho, consideran que es mayor la presión a nivel internacional y que va a incidir qué sucede en el futuro con las tasas de interés que establezcan los bancos centrales y que ya comenzaron a subir. Los efectos que esto pueda tener en una posible recesión hacia el futuro, pero además seguirá teniendo incidencia lo que ocurra en la guerra de Ucrania y la escasez que se mantiene de contenedores. El comportamiento de las acciones colombianas en las bolsas también fue negativo. La bolsa de Colombia bajó más de 5% este martes y 24 de las 34 acciones se ubicaron en terreno negativo, con la mayor caída en la acción de Ecopetrol de 11,92% y cuyo precio cerró a 2.431 pesos. Las acciones petroleras son las que más descienden en la sesión de hoy porque una de las propuestas de Gustavo Petro es prohibir la exploración petrolera dentro del país, lo cual las perjudicaría profundamente. Y teniendo en cuenta que las acciones de esas compañías son de las más importantes en nuestro índice, en nuestra bolsa, al final explican o han arrastrado el mercado hacia la baja. Pero no fue la única acción que cayó, también lo hicieron Interconexión Eléctrica ISA, Promigas, Grupo de Energía Bogotá, Celsia, Enca de Colombia y Corfi Colombiana, entre otras. Argos, que había caído, recuperó su precio y Nutresa, Sura y el Banco de Bogotá aumentaron su valor. En la bolsa de Nueva York también cayeron las acciones colombianas como Ecopetrol, Grupo Aval y Bancolombia. Y a propósito del sector minero colombiano, ellos dicen que están dispuestos a hablar con el presidente Petro, a ayudarle en los temas de cambio climático y seguridad alimentaria, pero siempre y cuando en esa transición no se descuide como tal la minería. La industria minera dice que le apuesta al cambio que propone el gobierno y que está lista para dialogar sobre los programas claves para el futuro. La industria minera colombiana tiene grandes cosas que aportar, sobre todo en relación con dos temas que en la campaña, que para el presidente actual de todos los colombianos han sido muy importantes, como es las políticas de cambio climático y las políticas de seguridad alimentaria. Sin embargo, tiene claro que esa transición no se puede hacer sin contar con la base del sector minero. La exploración petrolera y por supuesto la exploración en minería son fundamentales, porque sin ella no puede haber proyectos futuros que abastezcan esos minerales estratégicos que necesitan todos los países, con una matriz energética más diversificada, con más generación eólica, con más generación eléctrica. Hay que continuar los programas de exploración en algunos renglones que son claves para el país y mantener los ritmos que tiene cada sector. Sin exploración no puede existir los minerales necesarios para la concepción de una Colombia más moderna o de un mundo moderno que todos estamos pensando. Pues la conversación con el sector minero incluye esa necesidad, si se quiere, ese sentido de urgencia. Sin una industria minera sólida, sin un mejor entendimiento de la industria minera, pues estas dos políticas hoy muy importantes para los colombianos no se podrían lograr. La Asociación Colombiana de Minería recuerda los recursos que aporta ese sector al país y cómo ayudan a la inversión social. La industria minera este año le va a entregar a las finanzas públicas, en un año de buenos precios y de buenas producciones, unos 8.8 billones de pesos.
Los empresarios del sector, que es un gran generador de divisas, ya están desarrollando programas amigables con el medio ambiente. Nosotros aportamos, según las cifras de los expertos, el 0.6% al todo el calentamiento global. Lo que debemos estar pensando es cómo cada vez sacamos nuestro carbón de manera más eficiente, nuestro carbón de manera más competitiva y más sostenible, más amigable con el medio ambiente como hoy se hace. El sector minero genera empleo en regiones donde otro tipo de producción no es fácil. Emplea de manera directa e indirecta unas 950.000 familias y le genera el sustento, y ya bien sean empleados directos o todas las inversiones que hace en el entorno, a ese número de personas y familias. Colombia es uno de los países que menos afecta al medio ambiente y también de los que ha tomado medidas para preservarlo. Ahí están los primeros efectos de la elección de Gustavo Petro como nuevo presidente de la República sobre la economía en dos mercados que son los mercados que inicialmente reciben el primer impacto cuando se dan esta clase de virajes políticos en cualquier país del mundo. El primer mercado, el mercado bursátil, tremendamente golpeado, no solo porque el promedio de la Bolsa de Valores de Colombia perdió más de 3%, sino porque acciones específicas fueron cayeron bastante a raíz de esta elección. El caso emblemático es el caso de Ecopetrol, que no solamente cayó más de 11% en Colombia, sino que además cayó en su cotización en la Bolsa de Nueva York. ¿Por qué sucede esto? Pues porque desde la campaña electoral, pasando por su programa de gobierno, pasando por el discurso posterior a su elección, Gustavo Petro mantiene una línea firme, y esa línea firme habla de una transición energética según la cual se prohibiría nueva exploración de proyectos petroleros a partir del 7 de agosto en caso de que no haya algún cambio de posición de aquí a ese momento. Y evidentemente esa pérdida de la posibilidad de tener nuevos proyectos de exploración golpea directamente al sector. Allí no hay por ahora ningún asomo de cambio de posición del nuevo gobierno al respecto. Faltará ver si esto, que corresponde al ámbito del sector del Poder Ejecutivo, es decir, de la Presidencia de la República o del Gobierno en términos generales, a través del Ministerio de Minas y el Ministerio de Ambiente, este otorgamiento de licencias, no termina yendo tan bien al Congreso, porque el Congreso empiece a hacer el contrapeso político para tratar de discutir también este tema. Pero el segundo mercado, el mercado del dólar, claramente los observadores esperaban un impacto mucho mayor en el dólar. Se había hablado de un aumento a 4.200, a 4.300. En el fin de semana se llegó a hablar de casas de cambio que estaban vendiendo dólares a 5.000 pesos. Pues pobres los incautos que terminaron cayendo en esos precios. ¿Por qué no aumentó más el dólar? Por dos razones. La primera de ellas, porque ya el mercado había descontado parte de este efecto. Recuerden ustedes que después de la primera vuelta, cuando Rodolfo Hernández pasó a segunda vuelta, el dólar había caído a 3.776. Por lo tanto, cerrar casi en 4.000 el viernes pasado quiere decir que ya el mercado había empezado a anticipar el resultado de Gustavo Petro, y al confirmarse el resultado del triunfo de Gustavo Petro, pues sube por encima de 4.000, pero no de manera excesiva. Pero sobre todo, lo segundo, porque los agentes económicos, como lo veíamos en la nota, están a la espera de unas cuantas decisiones clave. Entre ellas, quién va a ser el nuevo ministro de Hacienda, si va a tener la jerarquía y el talante para poder hacer contrapeso a cualquier iniciativa que terminara desbordando las finanzas públicas, y además de eso, las características y condiciones de la reforma tributaria, algo que discutiremos más adelante en este noticiero. Ya a esta hora en Redman Noticias vamos a hablar con uno de los gestores, tal vez el principal, el hombre más cercano, tal vez uno de los más influyentes al nuevo presidente de Colombia. Estamos hablando del senador Armando Benedetti. Senador, es un gusto saludarlo a esta hora en Redman Noticias. Bienvenido y felicitaciones. Muy buenas tardes a usted, Giovanni, y recibimos las felicitaciones muy alegres y de forma tranquila. Doctor Benedetti, ustedes han hablado de un acuerdo nacional. En su opinión, ¿quién debería ser el primero en llegar a ese acuerdo nacional con el presidente Gustavo Petro? A ver, el acuerdo nacional consiste en que nosotros sabemos, no podemos soslayar la idea tajante de que aquí esto quedó 50-50. Como quedó 50-50, aquí lo que se trata de buscar es que Petro gobierne para todos los sectores, para todos los colombianos. Ya lo había dicho antes de la elección.
y con la elección, el primer discurso electo, eso fue lo que él dijo, de que va a invitar a dialogar a Federico Gutiérrez, a Rodolfo Hernández, al mismo presidente Uribe, a todos aquellos para llegar a pactar algo con base en lo fundamental, que tiene que ver con una reforma agraria, con una justicia tributaria, con la paz, su implementación, con el cambio climático, con el tema de la economía, con una reforma tributaria, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hay que buscar es unos puntos fundamentales para pactar lo fundamental y entonces empezar a abrir los escenarios para que exista la conversación, el diálogo y sobre todo que haya un consenso. Esto ya lo venía implementando en plena campaña. Él se reunió con los dueños de los grupos económicos, con las cabezas de los grupos económicos, con las personas más ricas de este país, con los empresarios exitosos de este país, y a todos se les dijo que ahí nadie les estaba pidiendo un voto, ni nadie les estaba pidiendo recursos para la campaña. Lo que se les estaba diciendo es que ese escenario que se estaba abriendo ahí, una vez él fuera presidente, se iba a seguir desarrollando y se iba a seguir implementando en el sentido de siempre buscar un consenso, jamás imponer nada, ni jamás tratar de llegar a un acuerdo con base en una mayoría, sino al revés, buscando el consenso. Doctor Benedetti, ¿sobre qué políticas públicas, porque aquí hay que hablar de políticas públicas, usted se imagina este acuerdo nacional? Por ejemplo, el tema de la reforma agraria. Una reforma agraria, más allá de la tenencia de la tierra, no, es buscar que ese campesino que cultiva o que está dedicado a la producción de leche, entonces esa persona no solamente esté con la tenencia de la tierra, sino que también sea dueño, parte, socio de la industrialización de ese producto, de dejar de importar dejar de importar maíz. Cuando aquí fue donde nació el maíz, en un municipio que se llama Momil de Córdoba, ahí parece que fue el primer ser humano que comió o produjo un maíz. Entonces, lo que pasa es que se compra el maíz en Canadá porque es mucho más barato, pero entonces ahí viene una dicotomía. Comprémoslo un poquito más caro y tenemos entre 300 y 400 mil empleos para el tema del maíz. Ese es el punto básico de lo que quiere Petro, es volver al capitalismo de verdad. Actualmente el capitalismo no existe en nuestro país. Aquí no se crean industrias, no hay industria. Y lo que él quiere, ese capitalismo es acompañado de una revolución industrial. Por eso lo hablé de los dos procesos anteriores en los cuales desde ahí se puede empezar a hacer industria y hacer los subsidios para que nuestros campesinos, el tema del café, etcétera, puedan seguir hacia adelante. Entonces, aquí lo que se trata es de industrializar el campo para volver a la vocación agrícola de este país, que tiene millones de hectáreas desocupadas solamente para engordar muchas de ellas a las vacas. Y aquí lo que hay que buscar es que ese terreno, esa tierra que hay aquí, logre producir una seguridad alimentaria para todos los colombianos. Senador, hace un instante, en nuestra primera emisión, tuvimos a la señora vicepresidenta Francia Márquez. Ella habla de perdonar para avanzar. Quiero preguntarle si en el gobierno del presidente Petro, tender puentes es un borrón y cuenta nueva. Sí, yo creería que sí, porque si hay un 50-50, Giovanni, usted entenderá que el otro 50 o no le gustan las propuestas de Petro, o es antipetrista porque sí, o no escuchó a Gustavo Petro. Y lo que hay que intentar es buscar un programa o acuerdos en los programas de ellos, no en los nuestros, porque sería una imposición si se va a buscar acuerdos con base en el programa de uno. Ese acuerdo tiene que ser con base en los programas de ellos. Y sí, ojalá las personas los vean esos puentes como un borrón y cuenta nueva. Ojalá que así sea, porque la polarización de este país viene de hace más o menos 10 años, algo así, que se incrementó y se exacerbó con el plebiscito, pero que actualmente el presidente electo está en plan de buscar un gobierno de transición para dirimir, para acabar todas esas tensiones que hay. Doctor Benedetti, usted es un hombre que conoce muchísimo la política. Hoy por hoy, para ustedes, para el gobierno del doctor Petro, ¿quién es la oposición? ¿María Fernanda Cabal o es Rodolfo Hernández? A ver, esa es una pregunta que tiene que respondérsela a ellos. Desde el gobierno tú no puedes decir quién es la oposición. Pero vamos a decir una verdad, los votos de los 10 millones y pico 10 millones y medio y algo que sacó el ingeniero Rodolfo Hernández no son de él, pueden ser de un antipetrismo, pueden ser muchísimos más en mayoría del mismo presidente Uribe, de que quien yo a nivel personal, individual, he propuesto que por ahí hay que arrancar, la polarización se acaba, si se arranca
por el presidente Uribe. Entonces, aquí lo que hay que buscar realmente es que existan las condiciones dadas para que cualquier sector, el doctor Rico Gutiérrez, etcétera, pues se aglutinen en una conversación con nosotros o se aglutinen bajo algo que ellos son los que tienen que reconocer quién va a hacer la oposición en este país. Doctor Benedetti, en la primera vuelta llegamos con un Congreso también muy dividido, también muy parejo. Después de los resultados del domingo, ¿quiénes ya lo han buscado o quiénes ya han expresado su interés de llegar al gobierno o de acompañar al gobierno en sus iniciativas? Bueno, nosotros sacamos una bancada mayoritaria nunca antes vista en el país, porque algunas bancadas habían sido mayoritarias, pero porque alguien las encabezaba. Esta es la primera vez que un candidato a la presidencia traslada unos votos a las listas del Congreso y se eligieron 20 senadores, 31 representantes a la Cámara y otros 10 más que están con nosotros por el tema de la circunscripción nacional. O sea que es de La Paz, por la circunscripción de La Paz. Entonces, por lo tanto, empecemos por el Senado. Allá hay 20 senadores. Si usted suma 13 o 14, que son los verdes, más los 2 de las circunscripciones indígenas, más uno que otro cristiano, ya estamos en 40. Hay 11 senadores liberales que han mostrado antes de las elecciones, después de las elecciones, su vocación de estar aquí. Lo mismo unos 2 o 3 del partido de la U, lo mismo otros 4 de Cambio Radical. Con eso usted encuentra que hay mayoría, pero ojalá lo podamos entender con base en los partidos y no al detalle. O sea que la mayoría no es un problema que tenga esta reforma, aunque sí siempre ha sido de interés del presidente Gustavo Petro de tener esas mayorías y ese anhelo o esa ansiedad, si usted me permite esa palabra, lo único que revela y traduce es que él está dispuesto a hacer toda la reforma con el Congreso, con base en la Constitución, con base en la democracia, respetando la institución de la presidencia y respetando la institución del legislativo. El manejo, la cercanía, a propósito de lo que usted nos dice, senador Benedetti, pasa mucho por ese diálogo agradable, constructivo, sincero, que usted lo ha demostrado muchas veces. Hablar con usted, pues es fácil y es chévere, digámoslo, cuando ha tenido contacto con nosotros los periodistas. Pero nosotros vimos en esta campaña unas barras bravas muy fuertes, bastante viscerales. ¿Quién está o quién estuvo detrás de esas barras bravas del lado de ustedes? Porque yo sí me hago la pregunta si ese es el talante del presidente o no es el talante del presidente. Y ahí hubo un hombre que usted sabe, cuando salieron estos videos a relucir, el señor Guanúmen, que estaba dando unas instrucciones muy complejas que a veces lo hacen dudar uno de esa confianza y de ese manejo. ¿Qué fue lo que pasó ahí ya después de pasada esta campaña? A ver, usted encuentra que los petrovideos son mal llamados petrovideos porque Petro no sale en ningún video. Se llaman los petrovideos, pero video no, él no habla. Usted encuentra a un señor que no es grosero, que no habla despectivamente de nadie, que escucha demasiado, que tiene una excelente paciencia para escuchar y al mismo tiempo una persona que no está cometiendo ningún delito ni de su boca, ni de su accionar, ni siquiera con su gesticulación. Entonces, con esto le quiero decir que esos petrovideos tienen un síntoma o un hecho transversal, que es que todas las obras que han salido era con base en la plataforma. Si nosotros no grabábamos las intervenciones, etcétera, y tuvimos otras reuniones por fuera de la plataforma, cuando yo llegué a la campaña, las reuniones se hicieron por fuera de la plataforma y no hay ninguna de esas horas, sino las únicas horas que hay es cuando pasaron por la plataforma. Es clarísimo que la plataforma fue la que estuvo chuzada o fue la que hicieron un gemelo en otro lugar o en otro aparato. Entonces, ese es el primer punto para decir eso. Para contestarle el tema de las barras bravas, eso ha sido un dolor de cabeza para nosotros. Me explico. Es mentira que Petro tenga unas bodegas o tengas unos activistas encabezando un grupo de personas para atacar. Eso se igual como a mí me atacan durísimo en las redes. Me dan durísimo en las redes. Y a mí nunca se me ocurre pensar que es el presidente Álvaro Uribe el que está detrás de eso. Yo lo que veo que son unas personas que tienen una ideología, un sentimiento, un sesgo político, que están al lado de Petro y eso seguramente sigue al lado de Petro porque les da like. Y seguramente les da alguna resonancia, les da alguna importancia y hasta de pronto en lo económico también. Pero le quiero significar y le puedo jurar que nada de eso es articulado desde aquí de la campaña, ni mucho menos por el candidato.
Déjeme decirle que no hay esa articulación, ni ese mando, ni esa cadena de mando para articular toda esa cantidad. De hecho, eso ha traído muchos problemas a él. Hay algunos periodistas, directores de medios, etcétera, que sufren mucho por eso. Y insisten, y dicen, pueden jurar y de seguir diciendo de que eso es activado por Petro. Eso no es así. Eso no es así, no. Yo que estuve con él 8 meses durante todas las semanas, y las 7 días de la semana y las 24 horas, nunca jamás, solamente tuve una reunión con los youtubers para conocerlo, porque él ni siquiera lo conocía, y le estoy hablando que eso fue en diciembre del año pasado. O sea que eso no existe, y esas barras bravas, si usted las ve o las cataloga o las identifica, para catalogarlas como barras bravas de él, tendrían que ser personas cercanas a él. Y las personas cercanas a él en la campaña nunca han estado en esa actitud. Y algunas del pacto histórico sí, pero bueno, ellos son políticos, se creen jefe político, muy difícil estar diciendo que tienen que trinar y que no. Claro. Bueno, aquí se dice de todo, doctor Benedetti. Colombia va a quedar como Venezuela, viene un caos económico, que democratizar es expropiar, que salieron a las calles con la reforma de Duque por 20 billones y Petro va a hacer una de 50 billones. ¿Al fin qué? ¿Al fin qué de todo esto que se está diciendo? Ve algo que dijo Petro en los Petrovideos, que no sale Petro, que no debe llamarse Petrovideos, él no sale nunca hablando de que eso lo va a ver con Venezuela. Ahí sale una cantidad de cosas íntimas y a nadie se le ocurre volver a Venezuela. Es al revés, el programa de él es anti lo contrario de Venezuela. Colombia hoy hace lo mismo que hace Venezuela. Colombia hoy vive de lo mismo que vive Venezuela. Me explico mejor. De la exploración y de la explotación del petróleo y del gas. De eso vive Colombia, de eso vive Venezuela. Por eso es que cuando Petro llama a que va a construir el capitalismo, a desarrollarlo, es la creación de empresas con algunos ejemplos como lo que yo le dice. Y el crear empresa es tratar de volver a toda esa industria. En la caída de la industria de Medellín, en otros sectores del país, fue lo que produjo llegar al narcotráfico y estar en el podio sin nosotros haber cultivado la coca, ni mucho menos estar tan cerca de Estados Unidos. Nos volvimos fue gracias a que aquí empezamos a vivir sobre el petróleo. Eso fue lo que hizo Chávez todo el tiempo, vivir del petróleo. Nunca creó una industria. Y Chávez hoy se le daría 500 infartos de ver que después de todo lo que él hizo, su pueblo tuvo que emprender un éxodo hacia Colombia y hacia toda Sudamérica. Entonces no pueden decir que esto se va a poner como Venezuela, cuando actualmente lo que está sucediendo en nuestra economía es igual a Venezuela. Él lo que quiere es desarrollar realmente todo un capitalismo en la creación de empresas, de fuerzas de trabajo. Doctor Benedetti, y sobre usted, ya que lo veo incluso con una mejor cara, se nota que ya durmió un poquito mejor, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Como alcalde de Barranquilla o como ministro? ¿O como ministro primero para luego ser alcalde de Barranquilla? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve en esto? Y le pregunto, ¿eso ya depende de usted o depende de Petro? Porque a estas alturas uno como que ya no manda. Empecemos por el principio, por lo que tú acabas de decir, que lo había repetido en algunas otras ocasiones. Ya uno pierde la libertad de qué carajo lo que uno quiera hacer. Las misiones de uno quedan otra vez en trámite hasta ver qué es lo que él quiere de uno, qué es lo que él quiere que uno realmente haga. Eso por un lado. Por otro lado, ¿dónde voy a estar yo? Repito, donde él quiere que yo esté. A mí me gustaría ser ministro, pero le repito, eso ya uno ya dejó ya no es libre uno de escoger, más bien lo que él quiera. Ahora, el tema de Barranquilla, ¿por qué es que eso se da? Mire, Giovanni, la gente no ha puesto mucha atención en esto. En el Atlántico se votaron 800.000 personas más. Y resulta que nosotros le cogimos 1.100.000 votos de diferencia en el Caribe, lo cual es una cifra astronómica, nunca antes vista. Pero en el departamento del Atlántico sacamos 700.000 votos. Eso nunca lo había sacado ningún alcalde, ningún gobernador, teniendo toda la actividad política y las castas políticas y los clanes políticos del departamento del Atlántico. Nunca lo habían hecho. Al usted ver que hay 700.000 votos en el departamento, usted lo que enseguida encuentra es que hay un cambio, o la gente quiere un cambio realmente de los clanes que son los que están manejando Barranquilla. Y en ese sentido, y en ese ir y venir, es donde mucha gente cree que el único que puede llegar allá a enfrentarse a luchar soy yo, cosa que me seduce, cosa que me fascinaría, cosa que me gusta, pero
pero esa no es una decisión. A mí me gustaría estar también en el gobierno nacional, pero insisto, lo que yo voy a hacer ya depende más del mismo Gustavo Petro, si es verdad que puedo estar en el gobierno o no, y dos, que lo de Barranquilla me seduce, pero no es una decisión como lo están presentando. Pues es el senador Armando Benedetti, que está con nosotros aquí en Redman Noticias. Pues, senador, felicitaciones de nuevo. Qué bueno tener ese diálogo con usted, que ha sido siempre. Muchas gracias por decirme que estoy mejor que la última vez que usted me vio. Chao, doctor Benedetti. Feliz noche. Hasta luego. Suerte. La lupa en Red Más. Y la lupa la ponemos hoy a la reforma tributaria que buscaría adelantar el gobierno de Gustavo Petro y sobre la cual ya se empiezan a conocer varios detalles. Eliminar exenciones y beneficios a personas jurídicas y ampliar el número de personas naturales que paguen impuestos hacen parte de las propuestas para recaudar 50 billones de pesos. El presidente electo Gustavo Petro y su grupo económico preparan una nueva reforma tributaria donde se busca depurar el impuesto de renta de personas jurídicas. En impuesto de renta de personas jurídicas, que hoy le aporta el 80% a ese impuesto, es necesario eliminar exenciones y beneficios para poder bajar las tasas, son tasas planas, y tener una tasa plana para medianas y grandes y una un poco más bajita para pequeñas empresas. Los economistas han detectado que existe una mezcla de gastos y activos que deberían pasar a manos de personas naturales y que hoy están en poder de las empresas y se usan para hacer descuentos. El 10% de los predios residenciales de Bogotá está a nombre de personas jurídicas. La pregunta es, ¿eso por qué? Si los que viven ahí no son las empresas, viven ahí son los accionistas. La decisión es que no se va a bajar el umbral de este impuesto, pero sí a aumentar el número de personas que lo pagan. Ese umbral es 50 millones de pesos y después de descuento se vuelve 38 millones de pesos. Nosotros no vamos a bajar ese umbral. Hoy se sabe que si se identifican bien los activos, se identifican los ingresos de las personas naturales, seguramente no vamos al 1 por mil, sino al 1%, y llegaríamos hasta 40.000 personas, y ellas tendrían un impuesto de renta más alto arriba, en donde también se les reducen las exenciones y beneficios. El nuevo gobierno también está dispuesto a recuperar el impuesto al patrimonio y gravar solo los verdaderamente altos. Estamos hablando de un patrimonio en donde hay que recuperar ese impuesto en Colombia, pero es el patrimonio neto, quiere decir es el patrimonio bruto menos deudas, ese da el neto. Tradicionalmente aquí se ha trabajado con 1.000 millones, la última llegó a 5.000 millones. Entonces la idea es hasta dónde puede bajar y la discusión va a estar si ponemos 1.000 o ponemos 2.000. Hay dos líneas rojas que la nueva administración no quiere traspasar. Tenemos dos líneas rojas en materia tributaria. No vamos a bajar el umbral del impuesto de renta de personas naturales y no vamos a tocar la canasta básica en IVA. El objetivo es conseguir alrededor de 50 billones de pesos en ese proceso, donde las regiones también ganarían más con el catastro multipropósito. Si uno reduce exenciones y beneficios en personas jurídicas y así bajemos la tasa, podemos obtener 20 billones. Si uno aumenta, descubre los ingresos reales de las personas naturales de altos ingresos, ahí podemos obtener otros 10 billones. Y si uno utiliza bien el impuesto de patrimonio y los dividendos, ahí tenemos otros 10 billones. El objetivo del gobierno es comenzar en el mismo empalme a explicar el alcance de su propuesta, concertar con otros actores diferentes a quienes hacen parte del pacto histórico como el ministro de Hacienda y buscar apoyos en el Congreso. Bueno, y ahora tenemos que empezar a hablar de la gabinetología, que es lo que se hace siempre cuando llega un nuevo presidente, que no es otra cosa que las apuestas de quién estará en qué cartera al mando los 4 años que vienen. Pero hay uno que llama muchísimo la atención, ya lo habíamos dicho, el ministro de Hacienda y también el ministro de Comercio, todo por cuenta de las tensiones de los mercados afuera, del dólar, las acciones, la confianza, en fin. Este 7 de agosto llega un nuevo gobierno y con ello 18 ministros, pero ¿quiénes serán? Es el gran interrogante. La única que ya sabemos que será ministra es Francia Márquez, quien además de ser la fórmula vicepresidencial será la ministra de la Igualdad y la Mujer, ministerio que abrirá sus puertas en los primeros meses de este gobierno.
Pero iniciemos por la cartera de Hacienda. ¿Quién podría ser? Uno de los opcionados es el excandidato presidencial de la Centro Esperanza y el rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria. En su trayectoria se encuentran cargos como subdirector del Departamento Nacional de Planeación, ministro de Salud, entre otros. También se encuentra el nombre del exministro José Antonio Ocampo, quien asesoró la campaña presidencial de Sergio Fajardo y actualmente es docente de la Universidad de Columbia. Es de resaltar que Ocampo fue asesor de la campaña del hoy presidente de Chile, Gabriel Boric, otro dirigente de la izquierda de la región. En la baraja de candidatos también está Luis Jorge Garay, ingeniero industrial y magíster en economía de la Universidad de los Andes y doctorado en economía. Garay ha sido asesor y consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, además de asesor del Ministerio de Hacienda. También estaría Jorge Iván González, filósofo con maestría y doctorado en economía. También se desempeñó como director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo. Además, se ha planteado el nombre de Luis Fernando Medina. Es economista de los Andes y doctor en economía de Stanford. Y en las últimas horas lanzó una serie de trinos con análisis de algunas de las controversiales propuestas de Petro, dejando claro que es normal que haya incertidumbre. Otro de los nombres que suena es el de Cecilia López, es ministra y es congresista liberal. López es economista y fue ministra de Agricultura, Ambiente y directora de Planeación Nacional. Pero esta no sería la única cuota femenina. También está el nombre de Carolina Soto, es codirectora del Banco de la República y esposa de Alejandro Gaviria, quien podría llegar al cargo si su esposo no acepta ser ministro. En conversación con Red Más Noticia, Gaviria manifestó que no quiere ser ministro de Hacienda, por lo que propone el nombre de su esposa. Lo cierto es que en manos de alguno de estos estará el nombre del futuro ministro de Hacienda. Por el lado del Ministerio de Defensa, el presidente electo dejó claro que sería una mujer y que ya tenía una candidata con perfil en derechos humanos, por lo que al sonajero llegó Catalina Botero. La exfórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, Luis Gilberto Murillo, llegaría a la Cancillería debido a que se encuentra inhabilitado para ser embajador en Estados Unidos por tener esta nacionalidad. Su jefe de debate, Alfonso Prada, podría ocupar el Ministerio del Interior, aunque fuentes cercanas a Petro dicen que este prefiere tenerlo cerca, por lo que podría llegar a ser el jefe de gabinete. El liberal Luis Fernando Velasco llegaría al Ministerio de Justicia. Otro nombre clave en la política de paz de Gustavo Petro es Henry Acosta Patiño, negociador del proceso de paz en La Habana. Es así como se encuentra el sonajero de la gabinetología. Bueno, esto es un sonajero, Paula, eso puede cambiar mañana. Mañana, digamos, pero lo cierto es que esta semana es clave, por lo menos para que se hagan los primeros nombramientos, insistimos, sobre todo el del ministro de Hacienda, para la tranquilidad de los mercados. O si no, que lo diga el presidente Boric de Chile, que se demoró y le costó. Mire, está cumpliendo 100 días en el poder y el balance no es para nada positivo para él. 46% de desaprobación. Está teniendo que enfrentar una crisis tremenda de seguridad, de violencia. La inflación está golpeando muy duro, sobre todo a los más pobres de Chile. Y como si fuera poco, pues no está contando con la aprobación y el apoyo del Congreso. Desde que asumió el cargo el pasado 11 de marzo, Gabriel Boric, de 36 años, ha tenido que hacer frente a una inflación inédita en décadas que ha golpeado principalmente al bolsillo de la clase baja, a una crisis de seguridad y violencia, la peor registrada desde el retorno a la democracia en 1990, así como los tropiezos de algunos de sus ministros que han golpeado significativamente su imagen. Las decisiones políticas que ha tomado el gobierno, el costo económico que tiene en ella, ¿no? Es decir, como que no ha existido un pragmatismo o una capacidad para evaluar adecuadamente el costo que pueden tener ciertas decisiones políticas, particularmente el costo económico. Otro tema que ha marcado polémicas son las medidas que el gobierno ha tomado en la Araucanía, región que actualmente está bajo un estado de excepción por los constantes conflictos entre la población civil, policías y la comunidad indígena mapuche. La gran dificultad que aparece en estos primeros 100 días es el restablecimiento del orden público, particularmente la situación crítica que existe en la zona del conflicto mapuche, la llamada macrozona sur, y la dificultad que ha tenido el gobierno para distinguir la dimensión criminal del conflicto con la dimensión estrictamente política de reivindicaciones del pueblo mapuche. Por otro lado, su falta de apoyo en el Congreso también ha dificultado que se materialicen las profundas reformas prometidas en su campaña en materia de salud, educación y pensiones. Sin embargo, expertos también reconocen algunos aciertos, como la aprobación de una histórica subida del salario mínimo. Primero, el paquete de ayudas de emergencia que el presidente ha anunciado en la cuenta pública hace pocas semanas atrás para enfrentar
los efectos de la crisis económica derivada del COVID-19. En segundo lugar, diría yo que el presidente ha dado señales importantes de crecer hacia el centro y de construir sobre la coalición de respaldo electoral original. Según la más reciente encuesta de junio de la firma Cademde, un 41% de los consultados aprueba la gestión del presidente en sus primeros 100 días de gobierno, la cifra más baja desde 2014. La desaprobación, en tanto, llega al 46%, la más alta desde hace 8 años. Ahí están las cifras de la desaprobación que ha ido aumentando en el caso del presidente de Chile, Gabriel Boric, esencialmente por dos motivos. El primero de ellos, porque como están esperando que en septiembre salga la nueva constitución a un plebiscito para que la gente la acepte, la apruebe o la repruebe, en ese caso lo que está haciendo el gobierno de Gabriel Boric es moverse hacia el centro, no agitar mucho las aguas, no poner mucho a la defensiva a la mayoría de los votantes, y por eso muchas de las personas que terminan dándole mayor desfavorabilidad lo que dicen es que terminó medio tibio, es decir, que no está tan audaz como lo que estaban esperando algunos de sus electores. Pero el segundo motivo, porque para llegar al poder se necesita tener rápidamente los proyectos de reforma y tener los funcionarios idóneos para pasar los proyectos de reforma. Pasemos de Chile a Colombia. En el caso de Colombia, hay un par de reformas clave que tiene que pasar Gustavo Petro muy prontamente si quiere mantener en alto su favorabilidad y sobre todo si no quiere que sus votantes terminen diciendo que no les satisfizo sus necesidades o sus expectativas. Uno de ellos, la reforma tributaria, de donde saldrían una inmensa cantidad de recursos para cumplir sus promesas básicas en el ámbito social. Otra de ellas probablemente la reforma pensional. Y recuerden ustedes que deben pasar las dos por un Congreso en el cual no tiene mayoría. Hagan ustedes las cuentas, sumen pacto histórico, súmenle el Partido de los Comunes, los indígenas, las negritudes, súmenle algunos de los del Partido Verde e incluso lleven algunos adicionales que pueden venir de la Coalición de la Esperanza y quizás esté rondando los 40 senadores sobre 55 senadores que debería tener para empezar a pasar sus distintos proyectos. ¿Quiere eso decir que se necesita un ministro de Hacienda que no solamente conozca muy bien las cuentas, que no solamente tenga un nivel de interlocución con altura suficiente para conversar con Gustavo Petro en calidad de presidente y no terminar totalmente subordinado y totalmente agachado, pero aparte de eso, respetabilidad en dos ámbitos, en el mismo Congreso de la República, de lo contrario, ¿quién va a lograr esas alianzas, esas coaliciones, esas mayorías? Y además en la comunidad internacional. Decíamos hace apenas unos minutos en el noticiero que uno de los motivos por los cuales el dólar no ha reaccionado más frente al primer gobierno de izquierda de la historia reciente de Colombia es porque están a la espera de ver quién va a ser ese ministro de Hacienda y si tiene las riendas de la economía y si tiene la capacidad y el pulso político para poder pasar las reformas en el Congreso. De allí la inmensa importancia de que ese ministro de Hacienda sea de la mayor idoneidad y de la mayor estatura, entre otras porque va a tener que volver algunas de las cosas que en el pasado han generado levantamientos, que es empezar a cobrar impuesto al patrimonio a partir de un patrimonio de 1.000 millones líquidos, ustedes ya lo vieron en las declaraciones de Ricardo Bonilla, pero aparte de eso, el que ya no van a ser los 4.000 más ricos del país los que van a pagar los nuevos impuestos, sino ya están cambiando las cuentas, los 40.000 más ricos del país, que en todo caso es un segmento muy rico de la población, pero se van ampliando y ampliando y ampliando las cuentas. Si no nombran rápido el ministro de Hacienda idóneo, empezarán a desbarajustarse las cuentas hacia adelante. Bueno, y seguimos. Con el triunfo de Gustavo Petro en Colombia, el mapa de América Latina se inclina hacia la izquierda. Aquí ustedes pueden ver un poco cómo luce la región en estos momentos, ya con Chile, ya también con Honduras, que son los que recientemente se han sumado a esta tendencia. Geopolíticamente hablando, este panorama tiene varias lecturas por hacer. Tras las recientes elecciones en Colombia, de los 20 países que conforman la región, ya son 11 los gobernados por la izquierda. México cuenta con el gobierno de izquierda de Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el cargo en 2018 y va hasta 2024, tras haberse lanzado 2 veces sin éxito a la presidencia, hasta que obtuvo la victoria con el 53% de los votos.
Honduras es otro de los países de izquierda en la región bajo el liderazgo de Xiomara Castro. Se trata de la primera mujer presidente en el país, quien asumió en 2022 y estará en el cargo hasta 2026. En Perú, tras varias décadas de gobierno de derecha, llegó al poder Pedro Castillo en 2021, un profesor rural de izquierda que gobernará hasta 2026. Tras 13 años de mandato en Bolivia de Evo Morales, llegó al poder Luis Arce, quien gobernará hasta 2025. Arce fue ministro de Economía y Finanzas Públicas y ha sido reconocido como el artífice del crecimiento económico de Bolivia. En Chile, tras la salida del mandatario de derecha Sebastián Piñera, asumió Gabriel Boric, el presidente más joven de la historia reciente del país con 36 años. Un gobierno que llegó 2 años después del estallido social de 2019, donde exigían mejores pensiones y educación. En 2019 asumió en Argentina Alberto Fernández junto a su vicepresidente Cristina Fernández, quienes estarán en el poder hasta 2023. Alberto ya era un hombre conocido en la política argentina tras militar en el peronismo, una de las fuerzas políticas más relevantes en la historia del país. Venezuela, con Nicolás Maduro, quien tras ser reelegido en unas cuestionadas elecciones en mayo de 2018, varios países se sumaron a la iniciativa de no reconocer los resultados. El opositor Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino y llegó a ser reconocido por más de 50 países. En Cuba, Miguel Díaz-Canel fue electo en 2019 por la Asamblea Nacional del Poder Popular, prolongando décadas de un régimen de izquierda. Díaz-Canel es conocido como el discípulo predilecto de Raúl Castro, quien gobernó durante 12 años. El exguerrillero Daniel Ortega asumió su mandato en Nicaragua este año hasta 2026. Con 76 años ejerció su primer mandato entre 1985 y 1990. En 2013 fue aprobada la reforma constitucional que eliminó los límites a la reelección para mandatos sucesivos en Nicaragua, lo que le permitió reelegirse en 2016. Desde Washington, María Molina. En alguna otra parte. Estos temas son largos porque hoy Colombia tiene un nuevo presidente electo, Gustavo Petro, y la comunicación que se esperaba tuviera hoy se dio. Habló con Joe Biden, tuvieron una conversación muy positiva, eso es lo que dice el presidente Petro. María Molina, buenas noches. ¿Qué más ha trascendido de esa charla telefónica? Hola, ¿qué tal, Giovanni? La Casa Blanca confirmó lo que Gustavo Petro, presidente electo de los colombianos, ya había contado a través de su cuenta en Twitter. Y es que hoy se produjo una llamada telefónica entre el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente electo de los colombianos, Gustavo Petro. Esto demuestra la importancia que tiene Colombia para Estados Unidos por la rapidez con la que se produjo esta llamada. Y también muy importante destacar los temas que se trataron, porque esto nos ayuda a marcar la agenda de lo que va a ser esa relación bilateral. En primer lugar, el proceso de paz. La implementación del proceso de paz del año 2016 va a ser prioridad para la administración Biden con la administración de Gustavo Petro. Por otro lado, también la seguridad en la salud, todo esto pues a raíz de la pandemia, y también todo lo relacionado con la seguridad y con la lucha contra las drogas. También importante destacar el cambio climático, la lucha contra el cambio climático. Son algunos de los temas destacados en el comunicado de la Casa Blanca sobre esa conversación que sucedió hoy con Gustavo Petro. Y es que para Estados Unidos, Colombia es un aliado estratégico muy importante dentro de la región. De hecho, el Plan Colombia empezó en el año 2000 y desde entonces Estados Unidos le ha dado a Colombia 13.000 millones de dólares. Esto ha sido en cooperación. En este momento la cantidad que se está dando anualmente es más o menos de 450 millones de dólares. El año pasado llegó a 472 millones de dólares y llega después de discutirse en el Senado y en el Congreso y tiene que ser aprobado tanto por los demócratas como por los republicanos. Es toda la información, Giovanni. Nos volvemos a ver mañana desde Washington. Y hasta aquí esta emisión de Red Más Noticias, hoy cuando oficialmente inicia el verano en el hemisferio norte, o sea, es el día más largo del año. Sí, señor, pero además es un día, dicen los que saben, de energías muy positivas, entonces valía la pena como hacer rituales de escribir sus metas, de organizar la casa, de pensar cosas bonitas. ¿Por qué no antes de descansar hacemos la tarea? Yo le tengo un buen ritual. A ver. Irse a dormir tranquilo, porque sí que nos ha tocado trabajar este fin de semana. Chao, chao, feliz noche. Chao, gracias por su compañía.